Bueno, vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en esta noche. Te pido, por favor, que instruyas a Mario para que nos dé la clase y también por el sobrino de Maura llamado Quique, que lo ayudes en su operación, que todo salga bien. En nombre de Jesús, amén. Gracias, mi Dani. Pues muy bien, chicos y chicas. Gracias a Dios, estamos muy avanzados en el tema de Primera de Corintios. Tenemos que hacer rápido un repaso de lo que hemos estado viendo para que podamos entonces tomar el hilo de lo que hemos estado estudiando. Y ahí se ve la presentación, ¿verdad? ¿Ahí se ve? ¿O no? ¿Sí se alcanza a ver la presentación o todavía no? Sí, sí se ve. Bien, muchas gracias. Bueno, rápido, hacemos un repaso de lo que vimos, porque hoy vamos a ver como la segunda parte de los primeros 4 versículos que tocamos la semana pasada, y pues me llamaban mucho la atención algunas cosas que estudié y por eso decidí alargar este estudio de estos 4 versículos por los principios que aparecen acá. Recordemos rápido cosas que vimos. Vimos que la región de Israel, que estaba dirigida en 4 zonas en este tiempo, pues sufría mucha pobreza, principalmente en la zona de Jerusalén, por varias cosas. Ya saben ustedes que había persecución, había sobrepoblación, había necesidad de que les ayudaran. En especial la sobrepoblación se daba cuando había fiestas como el Pentecostés, que la gente llegaba de muchas zonas, iban a Jerusalén y llegaban hasta esta zona, entonces se quedaba con unos recursos limitados. Luego los cristianos empezaron a ser perseguidos y hubo una sobrepoblación en algún momento de gente pobre. Esta pobreza llevó a la necesidad de ayuda, es decir, Pablo lo que les insta a los corintios es que ayudaran, no solamente ellos fueron los únicos que Pablo les dijo que ayudaran, sino a un montón de otras iglesias, y pues expresa también la gratitud por esta ayuda que habían brindado hacia la iglesia madre o los hermanos que estaban allá en Jerusalén. Pues esta ayuda pues fue en forma de una ofrenda, y esto pues Pablo lo menciona en los primeros versículos. Los corintios tenían dudas sobre esto, por lo tanto le escribieron a Pablo. Pablo recibió la carta, la leyó y ahora les responde estas preguntas para que ellos pudieran saber qué hacer con respecto a la ofrenda. Dijimos que, siendo estrictos, estos versículos del 1 al 4 hablan en particular de la ofrenda que Pablo les dio a los de Jerusalén, llevada de Corinto hacia allá. Es decir, los de Jerusalén iban a recibir una ofrenda, pero esta ofrenda iba a llegar desde Corinto. Entonces, esta ofrenda era una cuestión especial, era una parte en la cual Pablo estaba tratando de ayudar a la situación tan difícil que estaban sufriendo los cristianos, pero algunos comentaristas ven esto como algunos principios que se pueden aplicar a la ofrenda que nosotros normalmente damos a la iglesia cada domingo, aunque de manera estricta, repito, está enfocada en una ofrenda especial. De lo que vamos a hablar hoy es de algunos principios que podemos aplicar nosotros a la ofrenda, ya sea la ofrenda que nosotros damos de forma regular para la iglesia, o dos, la ofrenda que se da de forma excepcional para alguna necesidad específica de algún hermano. Nos ha pasado muchas veces que alguien tiene un accidente, alguien tiene alguna necesidad en específico, alguien tiene alguna enfermedad. La iglesia dice, vamos a levantar una ofrenda en específico para esta persona, lo cual es algo bueno. Y aparecen algunos principios aquí que podemos nosotros aplicar a eso. Ya dependerá de lo que ustedes entiendan, que el Espíritu Santo les guíe, que podemos nosotros entender sobre este pasaje. Dijimos que el término que utiliza Pablo en algunos sitios es koinonía. Koinonía es como compartir cosas, como tener compañerismo. Y Pablo estaba utilizando este término porque pues, los cristianos daban una ofrenda, que en realidad se puede traducir como una participación unida para aquellos pobres. Es decir, la necesidad la compartían entre ellos y por lo tanto podrían ayudar a los santos que están en Jerusalén. Por eso se ocupa este término para hablar de la ofrenda. Dijimos que nosotros podemos aplicarlo con respecto al dar. Nosotros, pues, tenemos que dar. Jesús habló del prójimo con la palabra de la parábola del buen samaritano. A alguien se le acercó que ni lo conocía, que pues nos dice la Biblia que era hasta como despreciable. Los samaritanos, los judíos no se pueden llevar, entonces alguien que era de ese tipo despreciable, ayudar a alguien que estaba sufriendo, y nosotros podemos hacer lo mismo, ya que
pues Dios nos manda a eso. El iglesia en Corinto, como ustedes saben, pues estaba aquí en Grecia. Toda esta región participaba en el ministerio de Pablo. Pablo, entonces, en algunas otras zonas, incluso hasta acá en Asia Menor, en Turquía actual, pues también Pablo les había hablado sobre la necesidad de una ofrenda. Y entonces el objetivo era que todos esos recursos se juntaran y pudieran ayudar a la iglesia en Jerusalén. Los versículos hablan de eso, la colecta en Jerusalén, versículos 1 al 4, que ya los vimos la semana pasada, pero hoy vamos a desglosar unos principios que se pueden aplicar a estas contribuciones, a estas ofrendas. Ahora bien, dice Pablo, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Dijimos, es una ofrenda en específico, ¿ok? Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. Son otras iglesias que se encontraban ahí en la actual Turquía. El primer día de cada semana, dice Pablo, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Pablo les dijo aquí que cada domingo, cada primer día, cada domingo, ellos tenían que juntar una parte, dependiendo de lo que Dios les haya bendecido, para que cuando Pablo llegara, ellos ya tuvieran la cantidad específica y él lo pudiera enviar a Jerusalén. Cuando yo vaya, les dice Pablo, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda a Jerusalén. Aquí vemos otras cosas que vamos a mencionar en las siguientes presentaciones o diapositivas. Vamos a hablar de qué se debe hacer. Se reúne la iglesia cada domingo, dan su ofrenda, se reúne cierta cantidad y esta cantidad se le entrega a personas fieles, hombres fieles, personas que sean capaces de administrar bien el dinero, que sean como encargados, responsables de entregar la ofrenda en Jerusalén. Es decir, no es que lo iba a llevar una persona X, sino fuera a hombres fieles. Y Pablo dice, y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Lo podían acompañar ellos en su viaje, los hombres fieles que iban a estar con Pablo, diferentes fieles, más Pablo, podían llevar la ofrenda a Jerusalén y entonces se podía entregar para que los pobres que estaban allá pudieran tener satisfacción de sus necesidades y pudieran estar felices porque sus necesidades materiales habían sido provistas. ¿Okay? Entonces, en estos versículos, chicos y chicas, vemos algunos principios que podemos aplicar, repito, para la ofrenda. Primero vemos el periodo, después vemos los participantes, después vemos el lugar y después vemos la proporción. ¿Qué tanto se debe dar? ¿Cada cuándo? ¿Quiénes deben dar? ¿Y cómo se debe dar? Esto se resuelve en las siguientes imágenes, bueno, diapositivas que les voy a mencionar. Entonces, el dinero, ¿cada cuánto se debe dar? Según lo que menciona Pablo aquí, menciona semanalmente. ¿Por qué es importante esto? Por algunas razones. Primero, está diciendo cuándo se debería reunir la iglesia. Y Pablo les dice, si ustedes están reuniendo cada domingo, cada primer día, eso habla de que la iglesia entonces estaba haciendo sus congregaciones, sus reuniones cada semana, el primer día de la semana. ¿Por qué era importante eso? Previamente ustedes recordarán que los judíos se reunían los sábados. Los sábados era cuando descansaban, iban a la sinagoga y era un día especial para el Señor. Pero después de la resurrección de Jesús pasó a ser el domingo, que es el primer día de la semana. Por eso, pues la iglesia primitiva desde ese tiempo ya se indicaba que se reunían los domingos. Muy importante es que la ofrenda era parte de la adoración. ¿Qué significa eso? Parte de la adoración era, ¿tú vas a la iglesia los domingos? Sí. ¿Vas a cantarle a Dios? Sí. ¿Vas a adorar a Dios? Sí. ¿Vas a aprender de la palabra de Dios? Sí. A eso súmale la ofrenda. La ofrenda habla de que tú estás adorando, estás confiando en Dios, de que Él te ha provisto y le estás agradeciendo. Señor, tú has sido bueno conmigo, estoy adorando, te estoy alabando por lo que tú has hecho, ahora yo te agradezco. Parte de nuestra adoración que damos cada domingo al Señor. Esto habla también de otra cosa. Semanalmente se tenía que dar. ¿Por qué? Porque habla de la confianza que nosotros tenemos en la iglesia. En el mundo hay mucha gente que cuando tú le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tienes alguna religión? Y te dicen, no. ¿Por qué? Porque no creo en la iglesia. Entonces van a decir, estoy hablando contigo en los sacerdotes, en los que dieron a los niños, en los que se roban las ofrendas, en los que explotan a la gente. Y eso hablamos de esto. Los pastores o falsos maestros, como les digo, que usan la piedad como ganancia. Pero cuando un cristiano da a la iglesia, quiere decir que está poniendo su confianza en la iglesia, que está diciendo, yo sé que Dios me ha provisto y voy a adorar a Dios, pero voy a dar dinero a aquellas personas que están en la iglesia, que lo administran y que son fieles. Yo tengo confianza en que Dios las ha puesto en la iglesia. Por eso es importante hacerlo con esa periodicidad. Otra cuestión importante sobre esto es que esto habla de un cristiano que tiene conciencia de mayordomía. ¿Qué quiere decir esto? Que uno sabe que todo lo que tienes, todo lo que tenemos, viene de parte de Dios. Entonces, Dios nos lo ha dado como un regalo.
Y este regalo no nos pertenece a nosotros. En realidad, pues es que Dios nos toma. Es el dueño de todo lo que tenemos, que nosotros somos administradores. Entonces podemos entender que Dios quiere que nosotros ocupemos de manera sabia estos recursos que nos da. Si nosotros recibimos X cantidad de dinero, Dios quiere que demos una Y cantidad de dinero, que vamos a hablar de eso más adelante, y lo podamos depositar a la iglesia como parte de nuestra adoración, porque somos unos fieles con el que nos haya dado. Ser algunos como los de Son Sotla, que reciban toneladas de dinero, ser algunos de nosotros que recibimos pues menos de dinero, pero que todo Dios nos ha dado una parte para que nosotros podamos llevarlo a la iglesia y podamos partirlo con aquellas personas que lo necesitan. Nosotros queremos decirle, Señor, yo confío en lo que tú me has dado, como parte de mi adoración, y voy a regresar algo de lo que me has proporcionado este ser. Recuerden que el periodo que lo debemos hacer es, pues, cada que nosotros veamos las necesidades, es ser sensibles a las necesidades de las personas que están recibiendo esto en la iglesia. En nuestra iglesia hay mucha gente con necesidad, mucha gente que la iglesia apoya, muchos misioneros, entonces nosotros como cristianos somos sensibles a estas necesidades y podemos apoyarlas con los recursos que Dios nos ha dado. Es importante que lo podamos hacer semanalmente. Esto, pues, es importante porque pues habla de dedicación y no de sentimientos. A veces que nosotros decimos, bueno, ¿cuánto vas a dar? Lo que el Espíritu me diga que yo dé, eso voy a dar. A veces el Espíritu nosotros vamos a decir que nos habla cada 4 meses y entonces nuestra ofrenda es cada 4 meses. La verdad es que muchos de nosotros somos negligentes, muchos de nosotros damos una vez al mes, 2 veces al mes, no sé, una vez cada 6 meses, eso va a variar dependiendo de la persona, pero si nosotros somos dedicados, es decir, entendemos estos principios y los podemos aplicar, pues quizá la forma en que nosotros adoramos a Dios y que aportamos a la iglesia vaya a ser diferente. Ok, ¿quiénes son los participantes de la ofrenda? ¿Quiénes deberían ofrendar? En la Biblia, en el versículo que acabamos de leer, el versículo 2, dice, cada uno debería separar una parte. Entonces, uno de los principios es todos nosotros servimos en cada uno. Bien, y esto podría surgir las preguntas, decir, oye Mario, pero es que hay algunos que tienen menos, ellos también tienen que dar ofrenda, pues la Biblia dice cada uno de ustedes, tanto el que tiene menos como el que tiene más, tanto el de pueblo como el de son vosotros. Los funcionarios de allá pueden dar más, los que tenemos menos podemos dar lo que Dios nos haga en nuestro corazón tener la voluntad. Vamos a ver más adelante. Uno puede decir, pero oye, ¿cómo puede alguien que tiene menos dar? Pues Pablo les dice aquí, por ejemplo, en 2 de Corintios 8:2 les dice esto. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Entonces, los muy pobres incluso pueden dar, y uno puede decir, pues sí, ya están siendo probadas. Y tienen muchas aflicciones, estas iglesias están dando, están apoyando, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Es decir, las iglesias, aunque tenían poquito dinero, tenían mucha alegría. ¿Por qué? Porque esto lo mostraban con dar para la iglesia o las necesidades de sus hermanos. Entonces, quiere decir esto que aunque tengas poquito y aunque estés sufriendo, tú puedes dar, porque pues la Biblia dice que cada uno de nosotros debe dar. En 2 de Corintios habla un poquito más sobre esto. Y dice, cada uno de ellos puso en su corazón, no sintiendo tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Eso es lo que dicen las escrituras. Por lo tanto, según aquí, entonces, para los que tienen más o los que tienen menos, podemos dar para las necesidades de la iglesia y de la persona. Es el lugar en el que nosotros debemos de dar. Ya sabemos, es en la iglesia, por todas las razones que ya vimos en el punto número 1, porque habla de nuestra oración, porque nos estamos reuniendo cada domingo, porque somos conscientes de que confiamos en los hombres fieles que hay en la iglesia, porque estamos conscientes de que hay sensibilidad en las necesidades de otros hermanos y tenemos que ayudarlos. Porque habla bien que somos mayordomos de Dios y entendamos que todo lo que tenemos viene de parte de Él. Entonces, el lugar ideal para hacerlo es en la iglesia, como dijimos, el primer día de la semana. Eso lo dice la iglesia primitiva, en Hechos 2, Hechos 4, ¿qué es lo que hacía? Bueno, ustedes ya saben que estas iglesias pues compartían todo lo que tenían e incluso lo que hacían era llevar a hombres fieles para que pudieran administrar y darlo a las necesidades que tenemos. ¿Qué habla esto en específico de nuestro corazón?
Es una palabra que deriva de la palabra en español, que es tesauro, Sauro, y que de ahí se deriva también tesoro. Es como tesauro es un compendio de palabras y nos habla también del tesoro. Entonces, la palabra que ocupa Pablo para hablar de la ofrenda es como un tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que el dar es compartir este tesoro con otras personas, es poder ayudar con los tesoros que Dios nos da a otras personas y que pues como nosotros sabemos dónde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Si nuestro tesoro es ayudar a las personas, el reino de Dios, como dice Mateo, primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas materiales, dice la Biblia, serán añadidas. Esto ya dijimos que es parte de la oración que nosotros hacemos y lo vemos en las iglesias como lo hacían desde el principio. Hechos 2:44, que dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Esto es un modelo que solamente pasaba en la iglesia. Tampoco quiero que entiendan que esto es un modelo que ahorita debe hacer cada iglesia. Es de compartir todo lo que tenemos, o sea, hasta los ropa, compartirla los zapatos, compartirlas. No, en algún momento la iglesia dice que compartía todo. Quizás sí, compartían su ropa, compartían los zapatos, compartían la comida, compartían el tiempo, en todo lo que tenían, pero ahorita no se nos manda a que lo hagamos, simplemente es algo narrativo, esto nos está explicando lo que pasaba en ese momento, pero nos habla del principio que tenían los cristianos en ese tiempo. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. La iglesia primitiva era sensible. Había hermanos por necesidad porque eran perseguidos, porque se habían quedado sin trabajo. Los que tenían más y los que tenían menos y tenían, dice la Biblia, todo en común. Los dice también más adelante en Hechos 4, lo siguiente, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles pusieron el nombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de la iglesia vendía sus propiedades en algunos casos, vendían sus ofrendas, pero lo hacían dentro de la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque en la iglesia, en este tiempo, había hombres fieles o había apóstoles que eran los que recibían las ofrendas. Entonces, nosotros podemos aplicar esto a hombres fieles, a hombres responsables, a aquellos que son maduros, que van a recibir el dinero, porque ellos Dios ha dado las vidrieras para poder administrar y llevar a los hermanos que tenían necesidad en Jerusalén o donde eran necesarios. Entonces, Pablo nos está diciendo, la iglesia recibir la ofrenda, se la van a entregar a los apóstoles, no a cualquier otra persona, a los apóstoles. Y eso hizo Bernabé. Bernabé, ¿qué hizo? Él llevó dinero a los apóstoles. Nosotros aprendemos de esto, que es llevado a personas responsables, y si nosotros confiamos en que Dios ha puesto a los líderes adecuados en su iglesia, vamos a confiar en que ellos van a hacer una sabia administración de estas ofrendas. Por último, entraría la pregunta, okay, ¿cuánto hay que dar? Porque esta pregunta es obligatorio resolver. ¿Cuánto hay que dar? Si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros podríamos ver algo. Alguien podría preguntar, oye, en el Antiguo Testamento se nos decía que diéramos el diezmo o no se nos dice. Por ejemplo, Abraham cuando derrotó a los reyes, llevó el 10% a Melquisedec, el rey de Salem, que nos dice la Biblia que era rey y sacerdote, ¿okay? Que era un tipo de Cristo, pero él dio el 10%. Significa por eso que nosotros tenemos que dar a fuerza el 10%. La Biblia habla de diferentes lugares que los judíos sí tenían que dar el 10%. Noten, todavía estoy hablando del Antiguo Testamento. En estos versículos se menciona que el pueblo de Israel iba a dar a los levitas, a los que estaban en el tabernáculo, para su mantenimiento el 10%. Sin embargo, después la Biblia habla de en otros pasajes de que la iglesia tenía que llevar a veces en las primicias y tenía que dar otras ofrendas que haciendo la proporción, algunos dicen que era entre el 20 o 23%. Entonces, un judío en el Antiguo Testamento tenía la obligación de dar esta porción. No solamente con todo lo que daba, con las ofrendas y que con las primicias y que con los animales que llevaba y un montón de cosas. Algunos comentaristas han dicho que pues más o menos esto era lo que terminaba dando el judío, porque había ofrendas que se daban incluso cada 3 años. Entonces, haciendo las cuentas, pues a algunos comentaristas les sale 23%. Yo le puse el más o menos porque si tú das el 100%, tú das el 10%, ahora te queda un 90% y luego tienes que dar el 10% de eso. Entonces, eso pues ya no es el mismo 10% de
esa parte. Por lo tanto, yo le puse el más o menos, pero si los comentaristas mencionan entre el 20 y el 23%, eso es lo que daba un... Malaquías 3:8 condena esto, condena que los judíos no estaban cumpliendo esta obligación. En realidad, esto era una obligación hasta legal. Por ejemplo, en Génesis, cuando José asciende al trono de Egipto, lo que hace es establecer un impuesto. Este impuesto, lo que fue que les estableció José, fue para prevenirse en los años que venían de hambruna. Entonces les dice, 7 años van a tener abundancia y después vienen 7 años de hambruna. Por lo tanto, en este tiempo van a dar el 20% del gobierno para que el gobierno tenga como mantenerse en este tiempo después. Entonces era como un impuesto. Algo similar pasaba con los judíos. Los judíos tenían que dar más o menos prenda más impuesto. Todo iba como incluido porque al final pues el gobierno estaba establecido por Dios. Cuando los judíos no hicieron esto, cuando los judíos dejaron de aportar a Dios, Dios nos condena en Malaquías 3:8 al 10. Y a mí me llamó la atención esto. Porque Malaquías 3:8 al 10 es un regaño de que ellos no están cumpliendo con su obligación básica. Y ahorita vamos a ver estos versículos. Pero antes, para que ustedes vean lo del 23%, pues vale decir, oye, Mari, pero pues tenemos el 10% más, las ofrendas más, y todavía la Biblia habla de ofrendas voluntarias. Proverbios 3, ustedes saben, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus granos por abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, en estos versículos, Proverbios 11:24 da otro principio, dice, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. Es decir, los judíos, aparte de tener que dar una obligación, tenían que dar una ofrenda voluntaria. Por eso se sumaba esto. Pero cuando no cumplían, fueron condenados por Dios. ¿Y Dios qué les dijo? Malaquías 3:8 dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Él está llamando a que cuando el pueblo no estaba pagando esto que debía pagar, que se le exigía en el Antiguo Testamento pagar, estaban estafando a Dios y les pregunta, ¿deberían estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Dios les dice, sí, lo han hecho. Pero ustedes todavía preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Uno podría decir, ay, yo he estafado a Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Me han robado los diezmos y ofrendas, repetimos, diezmos, 10%, pero a veces daban el 10% del 90% que les quedaba más las ofrendas voluntarias. Eso era que alguien tenía ganas de darle a Dios y le llevaba extra. Decía, no, las ofrendas y diezmos que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Aquí, como les comento, todos los diezmos iban al templo, es decir, a personas fieles, porque era parte de la donación a Dios. Por lo tanto, se juntaba ahí en el templo, pues un tesoro que la gente cooperaba. Incluso, pues hasta nos dice la Biblia, que hubo un momento en el que Dios les pidió a los israelitas, cuando salieron de Egipto, para construir el tabernáculo, la gente dio tanto, 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 que hasta el estuvo que decimos, ya no den más, porque ya ni tenemos cómo guardarlo. Pero llegó un momento, cuando estaba escribiendo Malaquías, que les dijo, ustedes ya ni traen los diezmos, ni traen las ofrendas, ni traen nada, tráiganlos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y les da después una promesa. Si ustedes lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarme. Es decir, cumplan con su obligación y después yo los voy a bendecir de tal manera que ni se inclinen. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor, y me llama la atención mucho cómo le dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pudo haber dicho nada más, dice el Señor, pero no, le añadió, Señor de los ejércitos celestiales. De aquí es de donde me gustaría tomar la aplicación. El cristiano actual no tiene la obligación de dar el 10%, ni el 15%, ni el 20%, ni el 50%. No se nos dice cuánto dar. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Cada uno de como propuso en su corazón. No lo haga con tristeza, ni por necesidad, significa que los demás te están viendo, te están exigiendo, oye, no vas a dar ofrenda, pues ni modo, la tengo que dar. No, dice, dalo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Es la forma en la que debe dar. Y nosotros tomamos como principio esto de Malaquías, pues dice, tú lleva ofrenda a mi casa, que no falte nada en mi casa y pruébame, mira, derramaré una bendición tan grande que no tendrás suficiente espacio para guardar. Eso es lo que Dios prometió a los compañeros que habían estado en ese tiempo de... Por lo tanto, dijimos que la proporción va a variar. En el Antiguo Testamento se nos menciona la proporción que dijimos llega a ser aproximadamente el 23%. En Romanos 13, en Mateo 17, se nos dice que demos con abundancia.
Una parte de lo que tenemos que dar, Romanos 13:6 lo dice, pues, denle al gobierno, hay que dar impuestos, hay que pagar impuestos. Y es parte de lo que hacían los judíos en ese tiempo. También, segundo de Corintios nos dice, ven como propuso en su corazón cada uno, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la tierra. Entonces, si tuvieran que preguntarme, ¿cuánto tenemos que dar los cristianos? La verdad es lo que tú quieras en tu corazón, pero ve lo que pasaba con los judíos. Por último, hablamos de la protección. ¿Cómo iba a ser protegido este dinero? El versículo 3, Pablo dice que iba a ser entregado a hermanos que fueran encontrados como responsables. En Hechos 6 vimos que el dinero era llevado a los apóstoles, es decir, hombres responsables, hombres llenos del Espíritu Santo que mostraban madurez y que eran buenos mayordomos de las cosas que Dios les había dado, y esto lo podían ellos después administrar para dar a los pobres. ¿Cuál fue el resultado de que esto pasara en la iglesia? De que la gente pues tuviera dinero y después se lo diera a los apóstoles para que los apóstoles lo pudieran repartir con las necesidades que tenían. ¿Qué fue el resultado? Este hombre, Arístides, escribió cuando hablaba de la iglesia primitiva, escribió lo siguiente: los cristianos viven con humildad y amabilidad, entre ellos no se encuentra la falsedad y se aman los unos a los otros. Miren qué bonito que Arístides pudiera ver esto entre los hombres. No menosprecien a la viuda ni entristecen al huérfano. Recuerden que las viudas sufrieron un montón porque no tenían apoyo, entristecen al huérfano. El que tiene, da con generosidad al que no tiene. Si ven a un desconocido, lo cogen y se gozan con él como si fuera un hermano. Se llaman hermanos entre ellos, no según la carne, sino según el Espíritu y en Dios. Cuando uno de la comunidad que es pobre fallece y los demás se enteran, para su enterramiento conforme a sus posibilidades. Si se enteran de que uno de ellos está en la cárcel o es oprimido por causa del nombre de su Mesías, es decir, sufre persecución, todos proveen para sus necesidades. Si pueden liberarlo, si hay entre ellos un hombre que es pobre aquí, y hay entre ellos un hombre que es pobre y está pasando necesidad, ellos ayunan 2 o 3 días con el fin de poder proveer al necesitado del alimento que se necesita. Es decir, que ellos se quitan el pan de la boca, ¿sí? Literalmente lo que decía Arístides, se quitan el pan de la boca para poder dárselo a aquel que lo necesita. ¿Qué es lo que estábamos viendo en la iglesia? Que por este apoyo resulta que la gente podía hablar bien de los cristianos, podía decir, qué bonita comunidad de cristianos, y podían darse cuenta que ahí estaba Dios, incluso aunque sufrieran por su Mesías. Juan lo pone en un versículo, este espíritu, y lo resume en 1 de Juan 3:17, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, un cristiano que se llama cristiano, que dice tener el amor de Dios en su corazón, pero no ayuda a su hermano cuando tiene la posibilidad de hacerlo, Juan le pregunta, ¿cómo puedes decir que mora este amor? Si tú tienes amor por Dios, si tú tienes amor por Dios, vas a hacer lo que hacían los cristianos desde ese tiempo: llamar hermanos y si es un hermano con necesidad, poder ayudar. Quiero terminar nada más con estos versículos de continuación de Malaquías. Estos los puse hasta acá porque quería terminar el bosquejo que les enseñé y después mencionar lo que pasó en Malaquías antes de cerrar esta clase. Noten esto. Yo les leí de Malaquías 3:8 al 10, en lo cual Dios les reclama y les dice: ustedes me han estafado. Mejor den sus diezmos, den lo que les corresponde, llévenlo para que en mi casa siempre haya comida. Y yo, como consecuencias, dice la Biblia, derramaré. Derramar es algo que Dios va a proveer en abundancia, no una gotita, no una lluvia así escasa. Nos va a dar un aguacero de bendiciones. Eso es lo que Dios está diciendo en ese pasaje. Después de que Dios les dijo esto, les comentó: sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La tercera vez que lo menciona hasta ahora. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Pero no te ves. Hay algunas personas que van a decir: ay, ¿para qué voy a dar mi ofrenda? ¿Para qué voy a obedecer a Dios? ¿Para qué voy a ser fiel? Bueno, esto es lo que estaba pasando con los judíos en ese tiempo. Ustedes han dicho, esto me gustó tanto, por eso se los puse, porque yo me he preguntado lo mismo. ¿De qué va a servir a Dios? ¿De qué sirve dar clases? ¿De qué sirve dar ofrenda? ¿De qué sirve ser fiel? ¿De qué sirve mantenerse punto? ¿De qué sirve trabajar honestamente? ¿De qué sirve hablar con Jesús? Esto me ha pasado miles de veces así, millones de veces si yo lo pudiera mencionar. Por eso lo quise guardar al final para que esto se les quedara. Ustedes pueden decir: ¿de qué sirve dar a la iglesia? Mejor por eso me podría comprar unos zapatos, podría comprarme otras cosas. ¿De qué sirve? Es lo que nosotros podríamos preguntar.
¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apegados por nuestros pecados? Es decir, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ser fiel? ¿De qué sirve servirlo? De ahora en adelante llamaremos bendita los los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios que los castigue no sufren ningún daño. Estaba pasando más o menos lo mismo que Asaf en el Salmo 73, seguramente lo recuerdan, este salmo brutal en el cual los malos prosperan. Y nos podemos preguntar, ¿de qué sirve, Señor? Bueno, con todos estos principios que les acabo de dar, no les puedo prometer, así de, o garantizar, oye, dale al Señor un peso y el Señor te va a dar dos. Eso no, hasta hay un canto. La ofrenda del Señor da su peso y el Señor te da dos. Es un canto que no sé quién inventó. Ilustra este principio, pero no puedo ser cuadrado diciendo, Dios te va a dar 2 pesos, ¿no? Quizás necesita darte menos, quizás Dios necesita darte más. Eso va a depender entre tú y Dios. Eso simplemente. ¿Cuánto tengo que dar, Mario? Eso depende de tú y Dios. ¿Cada cuánto tengo que dar? Pues por los principios que vemos acá, Pablo insta a la iglesia a dar cada domingo, darlo a los fieles, darlo a la iglesia, darlo por parte de la adoración, ver nuestra mayordomía, ser sensible a las necesidades de otros y nosotros poder bendecir de esa manera a Dios. Dios va a ver lo que da y dependerá de Dios lo que quiera dar. Eso decía a la iglesia, perdón, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de los judíos. Pero noten que no es una cuestión que te está diciendo, si dame, entonces te voy a dar, porque a veces parece que no pasa eso, y por eso se preguntan, entonces, ¿para qué voy a servir a Dios? Aquí a los judíos les pasaba porque no habían sido fieles. Dios promete darles en abundancia si ellos son fieles, pero hasta ese momento ellos no lo habían hecho. Chico, chica, respalda tu corazón, tu hermano de la sierra, pastor, líder, maestro, maestra, evalúa tu corazón. Si la iglesia te pregunta, entonces te enseña lo que dicen las escrituras. En el Nuevo Testamento se nos dice, cada uno de como en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador de él. Aquí, traumas, quejas, maldiciones, groserías, cuestiones que no se hayan entendido. Hola, Areli, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bueno, entonces, Maura, por ahí todavía. Me gustaría Sí, terminar en oración, por favor. claro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase, gracias por tu palabra, gracias por los principios que tú nos has dejado, Señor, y que podamos, Señor, eh, hacerlo, Señor, y ayúdanos, Señor, en esta semana. Gracias por todos los que se pudieron conectar, Señor, y ayuda también a los que no pudieron hacerlo. Gracias te damos y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Mau.